persigas tus sueños, si luchas los podrás tocar, aunque vengan tropiezos, no dudes, lo puedes lograr. Solo ten fe, levanta tus ojos, confía, lo vas a lograr. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta programación Despertar con Dios, programa que el Señor permite que salga al aire por Intercanal, y sé que es de gran bendición, ha sido de gran bendición esta programación Despertar con Dios. Es transmitido lunes a viernes 6 a 7 de la mañana, y a partir de esta semana 10 de la mañana, sábado y domingo 10 de la mañana, Despertar con Dios. Programa de oración, pero por el día de hoy voy a hablar, como les dije ayer viernes en la mañana, dije que iba a hablar sobre un tema referente a Juan 6:51. Bien, comencemos entonces. Juan capítulo 6, versículo, voy a tomar el versículo 48. Juan 6:48 dice: yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y ciertamente el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Versículo 52. Entonces los judíos discutían unos con otros diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Porque ahora terminó diciendo carne, no dijo pan, sino carne. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? 53. Así que Jesús les dijo: de cierto os digo, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Amén. Dejémoslo ahí. Juan 6:48 al 55. Bien. El pan. El pan es un alimento. El Señor Jesús comienza diciendo: el que come mi pan y bebe tiene vida eterna. El pan de Dios, está diciendo en el versículo 48, yo soy el pan de la vida. Yo justo venía hacia el canal y acabé de comprar un pan. Acabé de comprar este pan. Está escaso el pan. Bueno, no voy a hablar sobre la escasez. Dejémoslo ahí para otro momento. Pero por lo menos aquí hay un pan. Y como Dios permitió que consiguiera pan, porque de eso voy a hablar, sobre el pan. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. Ajá. Comienza el Señor diciendo que Él es el pan, pero les habla del pan que comieron, el maná. El maná era una semilla que caía del cielo. Los israelitas, cuando iban por el desierto hacia la tierra prometida, Dios les proveyó el maná, que con eso hacían también como un pan. Ahora la Biblia nos habla del pan en Génesis. Génesis capítulo 40, Génesis también capítulo, creo que es 49, donde habla de el panadero y el copero. Esto fue en los tiempos del faraón, en los tiempos de José, más bien, no del faraón, sino en los tiempos de José.
José, el hijo de Jacob, él estuvo preso por un sueño que tuvo y digamos que es un proceso de Dios que lo llevó a estar en ese lugar. Y nos dice Génesis 49 sobre esta situación de Jacob cuando iba hacia Jacob, cuando iba huyendo. Bueno, terminó el proceso y luego vienen sus hijos, y sus hijos, uno llamado José, está en la cárcel y tiene dos personas que están con él. Un copero y un panadero tienen sueños. José les interpreta los sueños, le dice que el copero va a ser restaurado, redimido, volverá a su puesto de trabajo, será libre, y el panadero será muerto. Y uno mira esto, yo mirando esto hace rato, yo, Dios mío, pero restauraron al copero, pero al panadero le quitaron la vida. O sea, al que hace el pan le quitaron la vida. Después vemos, no voy a entrar en ese tema, después vemos en Éxodo capítulo 12, en Éxodo 12 cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto. Éxodo capítulo 12 nos muestra que el Señor les envía plagas, pero la última plaga que le envía, o el último problema que tenían, era la muerte del primogénito. Les dice que tienen que, Éxodo 12:1, el Señor les indica cómo debe hacer el pueblo de Israel, pero entre todas las indicaciones les dice que tienen que sacrificar un cordero y comer un cordero, que eso es la Pascua, pero también incluye que coman pan. Pero desde ahí comienza el Señor a decirles que coman pan, pero pan sin levadura. Fíjese bien, pan, pero pan sin levadura. Ajá, ¿qué es lo que quiere decir esto? La levadura es un ingrediente que le echan a la harina para que haga crecer y sea un pan grande, aunque con poquita harina. Yo por lo menos compré este pan, lo acabé de comprar. Y yo dije, bueno, está escaso el pan, dije yo, deme 2. Pero cuando toqué el pan así, vi que se hundió todo. Dije yo, no, eso es pura levadura. O sea, mire el ejemplo que justo el Señor me permitió. Un pan, pero mire cómo se vuelve. Pan, y la levadura es la que lo hace crecer. El Señor les dijo al pueblo de Israel, coman, sacrifiquen un cordero y coman, pero con pan, sin levadura, porque la levadura es la que hace crecer el pan. Y fíjese el ejemplo que Dios me permitió. Yo iba a comprar 2 panes y yo, no, mejor deme uno porque puro aire. La levadura hace crecer. Bueno, eso tiene su explicación. Tiene su explicación que al final voy a continuar a hablar un poco sobre el pan con la levadura. No mucho, pero va a hacer un comentario sobre esto del pueblo de Israel y de la actualidad del pan con la levadura. Ajá. Volvamos entonces a Juan 6:48. El Señor dijo, yo soy el pan de vida. Él se estaba comparando con el alimento. Vuelvo y digo, en Éxodo 12 el Señor les dijo, sacrifiquen un cordero y coman con pan. Ahora, después vemos, esto lo llamaron la Pascua. Después vemos que el Señor Jesucristo comienza a decir que Él es el pan vivo bajado del cielo. El apóstol Pablo en Corintios llegó a decir que Jesús es la Pascua. O sea, Jesús es el Cordero. Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que Dios había mostrado en el Antiguo Testamento cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo que estaba mostrando era que tenían que sacrificar un cordero y que la sangre de ese cordero la pusieran sobre los dinteles, sobre las puertas, y cuando viniera el ángel de la muerte y viera la sangre, no entraba a ese lugar porque estaba protegido por la sangre de ese cordero.
pero esto tenía una preparación. Dios lo que hizo con el pueblo de Israel fue comenzar a preparar para que fueran entendiendo que venía un cordero, pero también que venía el que iba a dar pan. En Génesis 14, por lo menos en Génesis 14, desde ahí aparece cuando Abraham derrota a los enemigos que habían tomado a Lot y a todo el pueblo de Sodoma y Gomorra. Aparece Melquisedec después de que Abraham vence y dice que saca pan y vino, pan y jugo de la uva, pan y vino, y le da a Abraham. Fíjese que desde Génesis 14 ya se está hablando del pan. Génesis 40, Génesis 48 o 49. Luego Éxodo capítulo 12. Pero aquí comienza a poner una diferencia. El Señor con Moisés le dice: coman pan, pero ahora sin levadura. No le pongan levadura. Era un pan pura harinita, flaquito. No era que se inflaba. Bien, entonces cuando aparece Jesús, el ministerio, cuando comienza más bien, en Lucas 4 y Mateo capítulo 4, más Mateo 4, en Mateo 4:4 creo que es donde el Señor dice que después de estar 40 días y 40 noches, 40 días en ayuno, dice que tuvo hambre. Tuvo hambre el Señor Jesús, el Espíritu lo llevó al desierto, dice Mateo 4 versículo 1. Entonces Jesús fue impulsado por el Espíritu a subir al desierto para ser tentado por Satanás. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Versículo 3. Y llegando el tentador, le dijo: ya que eres hijo de Dios. Él sabía que ese Jesús no era solo Jesús, no era solo un hombre, sino que era el Hijo de Dios. Él dijo: ya que eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjense, pan, porque el pan es el alimento del ser humano. Pan es el alimento de la tierra que Dios dio y permitió para que el hombre se alimentara. Pero, pongan atención, ustedes lo saben, pero cuando alguien come pan de la tierra, se sacia. Pero a las 4 horas, 5 horas, vuelve a tener hambre. Y tal vez coma otro alimento, pero puede comer otra vez pan. Quiere decir que el hombre debe por lo menos todos los días comer pan. Tal vez alguien diga: no, todos los días yo no como pan. Yo como una vez a la semana. O yo como 2 veces a la semana porque el resto lo reemplaza por otros alimentos. Sí, está bien. Pero el hombre necesita alimentar su cuerpo, hombre y mujer. Y el Señor, vemos aquí que el tentador, el enemigo, el diablo, le dijo: ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, ya que tienes hambre, y como usted es el Hijo de Dios, y como usted es el creador por ser la palabra de Dios, pues habla la palabra, di la palabra, y que se convierta esa piedra en pan. Jesús, como la palabra de Dios, podía hacerlo. La diferencia era que en la tierra estaba limitado. Pero, no voy a entrar tampoco en este tema. Pero, dijo el Señor, versículo 4. Pero respondiendo, dijo: escrito está. El Hijo de Dios se aferró a lo que dice la ley, a lo que dice la Torá, a lo que dice el Antiguo Testamento, que todo esto es lo mismo. Dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Aquí está, no solo del pan de la tierra vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense, estaba haciendo el Señor Jesús una comparación del pan de la tierra
con la palabra de Dios. No solo del pan de la tierra vive el hombre, sino la palabra que sale de Dios. Porque la palabra que sale de Dios es alimento. Por eso dijo estas palabras. La palabra que sale de Dios, de eso vive el que cree en Dios. De lo que Dios dice. De la palabra de Dios. Si nosotros comemos este pan, decimos gracias. Aún en la oración del Padre Nuestro dijo el Señor Jesús: danos el pan de cada día. Significa danos el alimento de cada día. Está pidiendo el Señor en oración y enseñó a los discípulos para que pidieran por la provisión para el cuerpo. Ajá. Jesús dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ajá. El hombre se alimenta del pan de la tierra y el que cree en Dios se alimenta de la palabra de Dios, que también es pan, porque es pan vivo bajado del cielo. El Señor, cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, ya no tenían pan, ya habían salido de Egipto, ya iban caminando, se les acabó. Para poder tener pan de la tierra, tenían que sembrar y tenían que esperar la cosecha. Y ellos no podían estar sembrando y esperando la cosecha, porque si no, nunca iban a llegar al pueblo de Canaán o a la tierra prometida. Tenían que seguir caminando y podrían alguien decir: yo voy a sembrar, pero se van. El que se quedó esperando la cosecha nunca llegó a la tierra prometida. Bueno, ellos no podían estar sembrando para cosechar pan o cosechar semilla y después hacer el pan. Entonces el Señor les mandó semillitas que caían del cielo, semillas, caían semillitas, ya la cosecha lista. Fíjense tan hermoso esto. No tenían que recoger cosecha, sino el Señor les mandaba la cosecha. Caía del cielo el maná, llamado maná esta semilla. Ellos recogían y hacían pan. Bien, viendo esto, de que el Señor les mandó semilla, le dijo a Moisés y Moisés le dijo al pueblo. Ellos vieron la semilla, recogieron la semilla. Entonces ahora Juan 6, otra vez, Jesús dijo 6:48, yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Aunque era semilla que venía del cielo, era alimento solo para el cuerpo. No era alimento para el alma. No era alimento para el espíritu. Era alimento solo para el cuerpo. Y esto fue lo que ocurrió con ellos. Ellos se alimentaban de esa semilla que formaban pan. Y el Señor les dijo: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Quiere decir que el que coma de este pan se muere. Ahora dirá: uy, pero por favor, ¿qué es eso? O sea, ¿es malo comer pan? No es eso. No es malo comer pan, es muy bueno comer pan y es sabroso el pan. Lo que estoy diciendo es que por comer este pan no tenemos vida eterna. Solamente por comer este pan saciamos nuestro cuerpo, o más bien nuestro estómago, para ser más específico. Por comer el pan de la tierra se sacia el cuerpo, se sacia el ser humano. Y dice: ya estoy lleno, ay, gracias a Dios, porque ya comí pan, desayuné, almorcé o cené con pan. Y alguien dirá: en el almuerzo no se come pan. Sí, si usted va a un restaurante le ponen pedacitos de pan y le echan mantequillita o le echan alguna salsita de entrada. Ahí hay pan. Esto significa que el pan de la tierra no nos da vida eterna. El pan de Dios sí nos da vida eterna. Vamos a un video y volvemos con este tema de este día. El pan es la palabra de Dios.
Continuamos en esta programación y el tema que estoy hablando en este día es el pan de Dios, es la palabra de Dios. Les hablé en el segmento pasado el pan, el panadero, hablé sobre la Pascua. Jesús, Dios les dijo, coman pan sin levadura, pan que no crezca. Después aparece el Señor Jesús cuando comienza su ministerio y le dicen, el enemigo le dice, ya que eres hijo de Dios, que esas piedras se conviertan en panes. Y le dice, no solo de ese pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Compara el pan con la palabra de Dios, porque el pan alimenta el cuerpo y la palabra de Dios alimenta cuerpo, alma y espíritu. En todo nuestro ser nos alimenta la palabra de Dios. Y el enemigo le dice eso, que esas piedras se conviertan en pan. O sea, como él veía que tenía necesidad el cuerpo, le dijo, tú puedes hacer eso. Él no obedeció, sino que dijo que él se alimentaba de la palabra que sale de Dios. Y esto fue una enseñanza para nosotros, mostrarnos que el pan de la tierra sacia nuestro cuerpo, pero que nos vuelve a dar hambre. Y el pan de la tierra no nos da vida eterna. El pan de Dios es el que da vida eterna. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan de la vida. Y si Jesús es el pan de la vida, significa que Él es el alimento para el cuerpo. Jesús es el alimento para el alma y el espíritu. ¿Cómo entender esto? En pocas palabras les voy a resumir. ¿Cómo entender esto de quién es Jesús? Jesús es la palabra con la que Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y dijo Dios. Hebreos 11:3 dice, por fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no existía. Isaías 55:11, el Señor Jesús, el Padre Celestial, llegó a decir a través del profeta Isaías, fíjese bien lo que dice 55:10, así como de los cielos baja la lluvia, empapa la tierra y da semilla al que siembra y pan al que come. Vuelve a hablar, versículo 10 de Isaías 55, da semilla al que siembra y pan al que come. Habla del pan con el agua, con la semilla, y luego viene la comparación. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito con el cual fue enviado. Esto lo dice el versículo 11 de Isaías 55. Aquí vuelve el Señor ahora, el Padre Celestial, a hacer una comparación de la semilla que se siembra y pan que se come con la palabra de Dios, pero que también con el agua, que viene a empapar la tierra y dar semilla. Bueno, la palabra de Dios es la palabra de Dios es el pan. Cuando Jesús, ya con este punto, cuando Jesús dice, yo soy el pan, yo soy el alimento, yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná y murieron. O sea, no les sirvió para saciarse, pero les volvía a dar hambre y tenía que volver al otro día el Señor a enviarles maná y volvía a enviarles maná. Así hizo el Señor, les enviaba semilla y ellos hacían pan. Versículo 51, dice el Señor, este es el pan que descendió del cielo, para quien coma de él no muera. Este es el pan que descendió, la semilla que descendió del cielo era el maná. Ahora él dice que él es el pan que descendió del cielo. Cuando envió el maná era una muestra de que así sería Jesús. Entonces, fíjese, este es el pan que descendió del cielo. El que coma este pan, dijo el Señor, quien coma del pan, de este pan, de él, no muere. Ahora, vuelvo y les digo, amigos y hermanos, esta enseñanza va a ayudar al católico. ¿Por qué razón? Porque tienen una
confusión con el pan llamado Eucaristía. Hay una confusión, hay un malentendimiento, hay algo que están creyendo que no es. Y dicen o pensarán algunos, pero usted ¿por qué se mete con la Iglesia Católica? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que lo que Dios quiere es que conozcamos la verdad y seamos libres. Pero no podemos estar creyendo lo que nunca ha dicho el Señor Jesús, pero lo han dicho los hombres y lo han dicho de una forma que no es. Jesús dijo: yo soy el pan de la vida. No como el pan, no como el maná, aunque vino del cielo, yo también vine del cielo. Y dice el Señor, Él es el pan, el que coma de ese pan tendrá vida eterna o vivirá para siempre. El que coma de ese pan no muere. Ahora vuelvo y digo, el que coma de este pan lo que hace es saciar, pero este pan no le va a dar eternidad, porque es un pan de la tierra. Por más de que coma todos los panes del mundo, lo que hace es engordar, más nada, y se va a morir. Pero el que coma del pan del cielo tiene vida eterna. Ajá. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno come de este pan vivirá para siempre. Y ciertamente el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Y aquí comienza como otro punto. Los judíos decían, ¿cómo vamos a comer de su carne? Estaba diciendo, el que coma de mí. Jesús no se estaba refiriendo a su cuerpo físico, porque el Señor no enseñó a los hombres a ser caníbales. No, eso no es. El Señor lo que estaba diciendo era el que coma mi carne. Si Él es la palabra de Dios, que es el pan vivo bajado del cielo, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es el que coma ese pan. ¿Cuál pan? El del cielo, la palabra. El que coma la palabra. Y lo explica mucho mejor después en el versículo 54. El que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que mastica la palabra, el que come la palabra tiene vida eterna. Por eso es que nosotros, los creyentes en Dios, no podemos estar diciendo otra cosa que no es. El Señor dijo, el que coma este pan significa el que coma la palabra. Ahora Jesús va a la Pascua. Jesús va a lo que hoy normalmente decimos la mayoría de cristianos, la cena del Señor. Aunque cada quien le da vueltas a la cabeza y dice que no digamos cena sino Pascua. Bueno, Jesús es nuestra Pascua, dice Corintios. Jesús es nuestra Pascua, nuestra verdadera Pascua. Jesús dijo en esa cena, porque fue una cena, comió con todos los discípulos y les dijo que Él iba a comer, que comieran de ese pan. Y en ese momento, en Lucas capítulo 22, el Señor Jesús hizo lo que el pueblo de Israel hizo por orden de Dios a través de Moisés. Ajá. ¿Qué hizo? Ellos celebraron la Pascua, que era sacrificar cordero y comer pan, pero sin levadura. Entonces ahora el Señor celebró esa cena. Pero en Lucas 22, miremos cómo dice Lucas 22. El Señor dijo, Lucas 22, versículo 19. Y tomando un pan después de dar gracia, lo partió y lo dio, diciendo, esto es mi cuerpo. Compara el pan con cuerpo. En Juan 6 dijo, el que come mi carne, su cuerpo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hace esto en memoria de mí. E igualmente tomó la copa. Bueno, ¿qué es lo que vemos en esto? El Señor ahí dice, el que coman de este pan. Ahora, el pueblo de Israel y el Señor Jesús, los discípulos, celebraron la Pascua y celebraron
el tomar pan y jugo de la uva. Jesús dijo que no volvería a tomar sino cuando venga en el reino. En 1 Corintios 11:23, el Señor Jesús comienza a decir, en esos pasajes comienza a decir el Señor Jesús, Pablo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 11:23, dijo que yo recibí del Señor esto que he transmitido, que en la noche que fue entregado, 1 Corintios 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, significa era la cena, y habiendo dado gracia lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es, hace esto en memoria de mí. Fíjese lo que dijo el Señor Jesús, coman de este pan en memoria de mí, en recuerdo. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hace esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Jesús estaba en la Pascua, vuelvo y digo, en la Pascua por la liberación de Israel de Egipto, celebraban, mataban un cordero y comían pan sin levadura. Ahora Jesús participó de la Pascua, pero ahora Jesús toma el pan, no habla aquí de cordero, tal vez sacrificaría un cordero, pero creo que no habla de cordero, no sacrificaría ningún cordero, porque ya había dicho Juan, ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, significa ya estaba el cordero ahí. Jesús toma el pan y el jugo de la uva y celebra con ellos, pero lo que dice es, hagan esto en memoria de mí. El Señor Jesús dijo, el que mastica este pan. Ahora, si nosotros masticamos este pan, lo que vamos a hacer es que lo vamos a digerir bien. Si masticamos bien este pan, no nos va a dar eternidad, pero el Señor Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí por la celebración y por la celebración de ese cordero, pan sin levadura y el cordero. Cuando nosotros en esa Pascua o cena del Señor, como sea que se pueda llamar, en la cena, cuando comemos pan, los que comieron pan o los que tenían derecho a comer de ese pan eran los discípulos. Y los discípulos, para ser discípulos fue porque fueron enseñados. Ellos eran ahora apóstoles porque ya habían pasado por la enseñanza de Jesús. Ahora, los que son enseñados de acuerdo a la palabra, los que saben qué es, porque el apóstol Pablo lo explica mejor todavía. Dice, porque el que come de este pan indignamente, nosotros, cada vez que fíjese, dice, cada vez que lo hagan. Israel lo hace una vez, la iglesia católica lo hace todos los días, la iglesia cristiana lo hace una vez al mes, otra congregación que yo sé por ahí, cristiana, lo hace una vez al año. El Señor Jesús no dijo, antes era una vez. El Señor dijo, cada vez que lo hagan. No dijo cada año que lo hagan. Cada vez que lo hagan, dijo Pablo. Cada vez que lo hagan. Entonces no importa, no se mate la cabeza que tiene que ser una sola vez o que tiene que ser varias veces. Lo importante es que cada vez que lo haga, hágalo en memoria de Jesús, recordando a Jesús. Pero vuelvo y digo, el que puede participar del pan de la tierra, que no da eternidad, porque comer pan de la tierra no da vida eterna, pero el que coma de ese pan en la cena con el jugo de la uva, es el que lógico y normalmente se alimenta de la palabra, es el que mastica la palabra, es el que come la palabra, es el que obedece la palabra. Por eso es que el Señor dejó instituido que se celebrara la cena del Señor. Y por eso nosotros tomamos. Ahora vuelvo y les digo, no es porque usted coma del pan en la cena, usted tiene eternidad. No es porque come la Eucaristía, usted tiene eternidad. Porque no es por eso. Es porque usted la coma
y hace la voluntad del Padre. Eso sí, porque no se puede tomar, porque se puede tomar de una forma indigna. Entonces fíjese que no todo el que coma tiene eternidad. El que come indignamente no tiene eternidad. Entonces comer dignamente significa el que participa de la cena o la Pascua o la Eucaristía tiene eternidad si lo hace dignamente, si se arrepiente, si le pide perdón al Señor, si reflexiona, si dice: Señor, me equivoqué, he fallado, aquí estoy, reconozco mis errores. Bueno, pero significa todo esto que quien participa de este pan y del jugo de la uva es porque su alimento es la palabra de Dios. Por eso es, el que come del pan vivo bajado del cielo tiene eternidad. Ahora le pregunto, el ladrón en la cruz que se arrepintió, si hubiese sido que por comer el pan de la tierra en la Pascua o en la cena era tener eternidad, entonces el Señor Jesús en la cruz le hubiese dicho al ladrón que se arrepintió, cuando él le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le hubiese dicho: ay, pero ¿dónde habrá pan? ¿Dónde habrá pan y jugo de la uva para que usted se alimente y tenga vida eterna? Ahí estaba el Cordero. Y ahí estaba el pan vivo bajado del cielo. Y el ladrón arrepentido estaba reconociendo a Jesús, y él, que es el pan vivo bajado del cielo, era su alimento. Por eso el ladrón dijo, y el Señor más bien le dijo: hoy estarás conmigo, porque estaba alimentándose de Jesús, estaba creyendo en Jesús, y por eso ahí se entiende realmente que Jesús es el pan vivo bajado del cielo, y que no es el pan de la tierra, pero que mientras tengamos vida y podamos celebrar la Pascua y podamos celebrar la cena, muy bien, que quien lo celebra y quien participa de esa cena lo hace en memoria de Jesús, es porque se alimenta de la palabra. Pero no es porque tenemos que comer pan de la tierra o Eucaristía para salvarnos. Sí hay que hacerlo, entiéndanme, sí hay que hacerlo, pero esa no es la eternidad, porque es pan de la tierra. La eternidad es pan del cielo. Jesucristo es el pan del cielo. Quiere decir que cuando yo me alimento del pan, que es la palabra de Dios, cuando yo mastico la palabra de Dios, cuando yo como su cuerpo, significa el cuerpo de la palabra. Cuando yo como la palabra de Dios, tengo vida eterna. Por eso el salmista en el Salmo 119 dice: tu palabra es medicina en mi cuerpo. Cuando yo me alimento de la palabra, cuando yo obedezco a la palabra, tengo vida eterna. Entonces, amigos y hermanos, el pan de la tierra sacia el cuerpo, pero el pan de Dios, que es la palabra de Dios, y yo no puedo estar creyendo como algunos están creyendo que el pan de la tierra se volvió pan del cielo. Esto es una mentira del diablo. El pan en la Eucaristía o en la cena del Señor hay que hacerlo es por obediencia a lo que el Señor Jesús instituyó y dejó dicho como la Pascua o cena del Señor. Pero no significa que yo mastico al Señor y muerdo al Señor y me trago al Señor. No, eso no es la palabra. Debemos masticar la palabra, debemos obedecer la palabra. Eso fue lo que quiso decir el Señor. Eso es lo que Dios quiere que entendamos, que Jesús es la palabra de Dios y que lo que Dios quiere es que creamos en Él. Por eso termino diciendo, versículo Juan 6, 53. Así que Jesús le dijo: de cierto os digo, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Jesús es la palabra, Jesús es el pan del cielo. Así que, amigos y hermanos, esto es lo que quería compartirles.
y que podamos nosotros, la invitación que les hago es, aliméntese de el pan vivo bajado del cielo. Si quiere comer pan de la tierra, coma pan de la tierra. Y el punto que dije que iba a explicar, el pan sin levadura. Comer pan sin levadura. Eso no quiere decir que si yo como pan con levadura es pecado. No se mate la cabeza, hermano, que ahora está leyendo la Torá y que dice que ahora tenemos que todo aquí en la tierra comer es pan sin levadura. No, lo que estaba diciendo el Señor es, la levadura son la palabra contaminada. La levadura es la levadura de los fariseos. Eso es, pero cuando yo como la palabra, lo que está ahí, el Señor mostró Antiguo Testamento habló del Antiguo Testamento para mostrar lo que es realmente Jesús. Pan sin levadura significa la palabra sin levadura. No le añada nada a la palabra. Coma la palabra pura. Coma la palabra sin levadura. O sea, no le ponga adornos a la palabra. No le ponga complacencia a la palabra. La palabra habla lo que es. Eso es comer pan sin levadura. Que su alimento de la palabra de Dios sea sin levadura. No le añada pecado porque hace crecer. No le añada corrupción a esa palabra porque le va a perjudicar. Coma pan sin levadura. Bien, que el Señor les bendiga y les guarde. Podrás